Bien, anteriormente, donde ya les había comentado el concepto de lo que es la célula, pero recapitulando un poco, la célula constituye la unidad básica fundamental de los seres vivos, llámense seres humanos o plantas, donde la mayoría de sus funciones, donde están desarrolladas la mayoría de sus funciones por estructuras más pequeñas denominadas orgánulos. En este caso, de afuera hacia adentro, encontramos a la membrana plasmática o membrana celular, que en este caso está representado en este color rosa. Obviamente esto es una imagen muy representativa. Inmediatamente nos vamos a encontrar con el líquido intracelular. Ese líquido intracelular que, como yo les comentaba en la clase de homeostasis, difiere totalmente del líquido extracelular, se llama citosol. ¿Ok? Tenemos que recordar que las concentraciones de los iones que están en el líquido intracelular es muy distinta a las concentraciones de los iones que están en el líquido extracelular, y por eso esa diferencia entre dichas concentraciones químicas me da a mí un gradiente de concentración. El gradiente de concentración no es más que diferencias entre estos líquidos, tanto el intracelular como el extracelular. Luego vamos a encontrar a las mitocondrias. Las mitocondrias siempre las vamos a ver como unas estructuras aplanadas que tienen dentro como una matriz gelatinosa que se pliega sobre sí misma. También vamos a encontrar a los sistemas endomembranosos, que los sistemas endomembranosos son, como su nombre lo dice, membranas dentro de la célula. De allí deriva endomembranosos. Esos sistemas son los retículos endoplásmicos, sea liso, rugoso, y también el aparato de Golgi. Siempre se van a ver de esta manera, que son como unas cisternas, son como una manguera que se pliega sobre sí misma, pero que no tiene un envoltorio. Las que tienen el envoltorio y son como alargadas son las denominadas mitocondrias. Estos que se ve aquí, que son como unas bolsas pequeñitas, posiblemente sean o peroxisomas o lisosomas, y también pueden unas estructuras que son con forma redonda que se llaman ribosomas, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya yo les había explicado un poquito de la membrana plasmática, pero recapitulo. La membrana plasmática es una bicapa lipídica, porque son dos. Esta sería una primera capa de fosfolípidos, esta sería una segunda. ¿Ok? Esa capa de fosfolípidos está formada por una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. La porción hidrofílica, es decir, que tiene afinidad con el agua, con la parte hidro, se va a ubicar obviamente hacia afuera porque aquí está el líquido extracelular, y hacia adentro porque aquí está el líquido intracelular, ¿ok? Y la porción hidrofóbica se contacta entre sí y me va a permitir a mí tener movilidad. La membrana va a tener movilidad gracias a los fosfolípidos, con su porción hidrofóbica e hidrofílica. En la membrana también podemos encontrar proteínas. Esas proteínas pueden ser integrales o pueden ser periféricas. Una proteína periférica puede ser esta rosada que está aquí, que no me comunica a toda la membrana, y esta es una proteína integral que me comunica una parte de la membrana con la otra, es decir, que me permite una entrada y una salida de la célula. La membrana plasmática está formada 55% proteína, 25% fosfolípidos, 17% colesterol y 3% hidratos de carbono. El colesterol siempre me va a aportar rigidez, es un tipo de grasa que me va a aportar rigidez, y los hidratos de carbono me van a aportar señalización. Los hidratos de carbono en la membrana plasmática tiene un nombre que se denomina glucocáliz. Todos los hidratos de carbono o todos los carbohidratos son formados por glucosa. Entonces el hidrato de carbono en este caso se llama glucocáliz, que siempre está hacia la parte externa de la membrana, es decir, en lo que está en contacto con el medio externo o con el líquido con el líquido extracelular. En este caso está representado por estos palitos morados y estos palitos rosados. Esto lo que me va a permitir es señalización. Es importante, voy a volver a la lámina anterior, es importante destacar que aunque todas las células tienen todos los organelos u orgánulos, dependiendo de qué tipo de célula sea, puede tener mayor desarrollado un orgánulo que otro. Por ejemplo, si es una célula secretora, el mayor número de orgánulos que va a tener son aquellos orgánulos que tengan función de crear y secretar algo. En este caso, regularmente son el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, ¿ok? Que son
Entre sus funciones es sintetizar, crear y luego excretar hacia el exterior. En otro caso, por ejemplo, que sea una célula que su función principal es la contracción, va a tener mayor número de mitocondrias. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que las mitocondrias, su función principal es producir energía. Entonces, por ejemplo, el músculo es un tejido metabólicamente activo que siempre requiere energía. Entonces, ¿qué es lo que va a tener mayormente el músculo? Pues un mayor número de mitocondrias. Por eso le digo, el músculo o la célula muscular, en este caso una fibra muscular, obviamente tiene núcleo, obviamente tiene retículo endoplásmico, tiene lisosomas, tiene todas las estructuras, pero va a tener mayor número de mitocondrias. ¿Por qué? Porque su función es la contracción, y para yo contraerme, su función principal es la contracción, y para yo contraerme necesito energía. Entonces necesito más organelas que me produzcan esa energía. ¿Ok? Espero no estar redundando en lo mismo, pero lo que quiero es que me vayan entendiendo, y como les voy diciendo, siempre vayan dando la fisiología, que es una materia complicada, de una manera más razonada. Voy a cortar porque hice un bajón de luz y no quiero que lo poquito que he grabado se me pierda.